Lo que no dice la lección como una contribución a la misma. Alusiones, imágenes y símbolos. Imágenes tomadas del matrimonio. Lección 3. Dios establece reglas desde el principio para el matrimonio. Cuando Eva come y con ello peca, todo sigue igual, no hay asomo de vergüenza. Pero cuando come Adán, todo se viene abajo. La gloria de Dios que los cubría no es más. Dios responsabiliza al hombre de lo que sucede en el matrimonio. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo cual agape forma parte de sus vidas. Pero cuando cae dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Ya no es más agape en sus vidas. Resumiendo, Dios establece la responsabilidad en el matrimonio y qué es lo que debe de regir sus vidas. Agape. La aritmética de Dios para el matrimonio es uno más uno es igual a uno. ¿Qué los hace uno? Agape, amor. La aritmética del mundo para el matrimonio es mitad más mitad igual a uno. ¿Qué los hace uno? Eros, fileo, estorge. Por eso cuando buscan afinidad. Y esta forma rige desde la caída. Es por eso que por lo que cuando pasa el tiempo, mucho o poco, se ponen a pensar uno u otro. ¿Esta no es mi mitad? Y dan lugar con ello al engaño, a la infidelidad. Como consecuencia, la separación y el divorcio. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdona a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. El apóstol Pablo enfatiza que la parte que toca a nosotros es abstenernos del mal. ¿Qué significa esto? Que aprendamos a obedecer por amor, agape. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo apóstol Pablo, pero ahora en el libro de Efesios, nos muestra a una esposa hermosa. Lo maravilloso es que nos muestra
¿Por qué lo hace? ¿Y cómo lo hace? Dice, esposos, amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia, con amor, agape, y entregó su vida por ella, que significa redención, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Remisión. Dios hace mostrar en Oseas cómo es Él. Pablo nos muestra a Cristo como un esposo responsable. Por los versículos de Efesios mencionados anteriormente. ¿Fornicó la esposa de Cristo? Sí. ¿Se separó Cristo de su esposa? No. ¿Adulteró la esposa de Cristo? Sí. ¿Se divorció Cristo de su esposa? No. ¿Qué hace por su esposa? Ante todo la ama entregando su vida por su esposa, es decir, se responsabiliza por las acciones de su esposa, y no solo entrega su vida, sino que la purifica y santifica. ¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo una esposa gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Alguno de nosotros, nuestra esposa comete un error y ya la queremos divorciar. La pregunta es, ¿amamos a nuestra esposa con el mismo amor que Cristo ama a su esposa? Porque no es un consejo, es una orden. Otra pregunta. ¿Debe la esposa obedecer a su esposo? La respuesta es no. La pregunta es, ¿por qué no? Cuando hice ese tipo de pregunta, la mayoría decía que trataba de poner división en la familia y otras cosas ofensivas. Pero la respuesta es simple. Porque no es su papá. Es decir, que el esposo no debe de tratar a su esposa como una hija, y menos como una esclava. Isaac se dejó atar para ser sacrificado por su padre Abraham. Así también recibió lo que su padre Abraham, que mediante el siervo había hallado para él. En los dos casos se ve la obediencia de Isaac a su padre. Deja que su padre busque una esposa para él. Isaac no busca. Pero el hallazgo de Rebeca es dirigido por Jehová, nuestro Padre Celestial. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Una forma de orar que era costumbre, un hábito en la casa de Abraham, y el siervo había aprendido. Y dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y cuando la encontró, dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová.
y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Aunque de su parentela, Rebeca vivía en una región idólatra, y de ahí es sacada. Como algo, como una nota en particular, Rebeca aprende a orar. Sucede este caso. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella. Y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se pelaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor. Y él le contestó, en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor estará sujeto al menor. Esto no se lo cuenta a Isaac, ni Dios le dice a Isaac de este asunto. Esto se lo guardó Rebeca. Dios es amor, agape, y por naturaleza es misericordioso. ¿Qué es misericordia? Es posponer el juicio y la condenación para dar paso al perdón. La esposa de Cristo había fornicado y adulterado. Tuvo misericordia y entregó su vida por ella. Para santificarla, purificándola a fin de presentarse a sí mismo una esposa gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Remisión. Esta es la palabra clave, misericordia, que es en Dios y por consiguiente debe de ser en nosotros. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Al final, todos seremos juzgados. Pero esto es lo que dice Santiago. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.